Las luces siempre van a tener que sujetarse a una serie de exigencias por parte de la legislación civil, tomando en cuenta que dichas exigencias correspondían sobre todo a los materiales de construcción que se tenían en la época, ¿no? Por eso habíamos hecho mención, por ejemplo, a las medidas, en el entendido de que si se van a establecer luces, por ejemplo, en una edificación, vamos a suponer que esta es una edificación de unas 3 plantas, tenemos planta baja, primer piso y segundo piso, donde con el objetivo de poder establecer el ingreso de luz hacia los ambientes para evitar que estos sean totalmente ófricos, mencionábamos que es posible tener aberturas, perdón, voy a utilizar otra, ahora sí. Es posible tener aberturas denominadas luces, son las que estoy poniendo precisamente en este momento, las que deberán sujetarse a una serie de condiciones de acuerdo a la codificación civil, precisamente, bajo el entendido de que estas, primero, tendrían que ser de un decímetro cuadrado como máximo, entendiendo que en aquel entonces los únicos materiales que se admitían para ello eran los ladrillos con huecos o eventualmente las rejillas metálicas, ¿no? Pero bien sabemos que ahora contamos con una serie de materiales que nos permiten optimizar incluso todo un espacio para permitir el ingreso de luz natural dentro de un ambiente, ya que esa es la funcionalidad principal de las luces, ¿no? Que la luz del sol, en todo caso, pueda ingresar al ambiente a través de esas aberturas con el objeto de que esto facilite o permita la iluminación natural de los ambientes. También habíamos manifestado en cuanto a las dimensiones que en planta baja la ubicación o la abertura de las luces, acorde a lo previsto en la codificación civil, tendría que estar a 2,5 metros desde el nivel del suelo hasta el inicio de la abertura, y en las plantas superiores esa misma distancia reduciría a un mínimo de 2 metros. Es decir, si es por encima de 2 metros, está dentro del parámetro normal, dentro del parámetro establecido en la normativa. Sin embargo, como les adelantaba, esta situación puede cambiar precisamente con el empleo de materiales, ya que ahora es perfectamente posible, por ejemplo, de que podamos tener en una pared, siempre y cuando no sea medianera, casi la totalidad de esta con una abertura o con materiales que permitan el ingreso de la luz natural y con esto asegurar un ambiente más iluminado y no tan ófrico, ¿no? Esto sobre todo empleando los famosos ladrillos de vidrio que sí permiten el paso de la luz, pero no es posible ver a través de ellos porque precisamente se le ha hecho un tratamiento para ello de casi simular espejos, en el sentido de que quien se acerca máximo llega a ver su propio reflejo, distorsionado por cierto, pero no ver a través de este material, ¿no? Que esto se puede emplear y esto ha facilitado o ha permitido que varias edificaciones tengan iluminación natural a través de este mecanismo, ¿no? Que evolucionando un poco lo previsto en el Código Civil de 1975, resulta ser perfectamente posible, ¿no? Una circunstancia que antes no se evidenciaba o no llegaría a evidenciarse, sobre todo por la sencilla razón de que los materiales antiguamente no lo permitían. Ahora, muy aparte de lo que son las luces, es también importante que nosotros hagamos alusión a las denominadas vistas, ¿no? Que ya adelantábamos también un poco con algunas de las fotografías en Vista Ciudad que teníamos oportunidad de ver a través de Google Maps, con relación a las denominadas vistas directas o oblicuas o ventanas, si quiere. De acuerdo al artículo 124 de nuestra codificación civil, no es posible tener ventanas o aberturas con vistas directas o balcones u otros voladizos semejantes sobre el fondo vecino, sea que el fondo vecino esté cerrado, techado o que no tenga algo construido o no tenga nada construido. De todas formas,
Si nosotros alcanzamos a tener vista directa sobre el terreno del vecino o la construcción del vecino, y esta vista no está separada por una distancia mínima de 2 metros desde la pared en la que termina nuestro fondo e inicia el fondo del vecino, pues entonces es ilegal esa vista. Enseguida les voy a poner un diagrama para explicarlo con más detenimiento. De la misma forma, por aplicación del artículo 124, no pueden tenerse vistas oblicuas sobre el fondo vecino, a menos que las ventanas empleadas para tal fin tengan un mínimo de 60 centímetros de distancia o separación del límite de la pared en la que se encuentran emplazadas. Enseguida también un diagrama nos va a ayudar a entender esta regulación y vamos a hacer algunas apreciaciones al respecto. En relación, por ejemplo, al caso que les había comentado la semana pasada. Voy a entrar a la pizarra, vamos a abrir una nueva. En el caso de lo que les comentaba, o de lo que estábamos mencionando, cuando se trata de edificaciones, primero vamos a poner nuestras dos edificaciones, voy a cambiar el color. Nos vamos a poner con un poco de relleno de color. Tenemos a nuestras dos edificaciones, ¿no? El edificio A, que va a ser de 3, 4 plantas, y a continuación, o al lado, colindante si quieren, vamos a poner a la vivienda B. En este caso tenemos a dos viviendas o dos edificaciones o dos inmuebles colindantes y obviamente estos se encuentran separados por el límite de la propiedad de cada uno. En este caso vamos a suponer de que el muro de división, vamos a poner como es correcto, el muro de división entre ambos se encuentra en esta ubicación. Ya luego vamos a conversar de si este muro es propio o es un muro de compartido entre ambas propiedades. En este caso, mencionábamos que esta sería la propiedad A y esta vendría a ser la propiedad B. Ok, en el caso de la propiedad A, esta se ha elevado en varias plantas. Tenemos planta baja, primer piso, en el segundo piso, un tercer piso y una terraza. ¿Vale? Entonces, en esta última ubicación, lo que tenemos es una terraza con balcones, pero que de una u otra manera se ha elevado una barda de protección a objeto de que no se tengan accidentes, que no se tengan inconvenientes en ese sentido, sobre todo en los márgenes de la terraza. Ahora, ¿a qué se refiere el artículo 124? La propiedad A puede abrir ventanas o vistas en esta pared. Perdón, vamos a utilizar la imagen de recuadro. Puede abrir ventanas o vistas en su pared, porque no es una pared medianera. Puede hacerlo incluso del tamaño o la dimensión que desee, esto ya por detalles arquitectónicos o diseños que pudiera aplicar para cada circunstancia. Estas vistas, al igual que las luces, también tienen esa particularidad de que permiten el ingreso de la luz solar dentro de los ambientes correspondientes. Pero no solamente permiten aquello, sino que los propietarios o quienes se encuentran en el edificio correspondiente a la propiedad A también tienen la posibilidad de ver a través de la ventana, lo que da lugar a que eventualmente puedan ver a la propiedad B. O sea, que abras la ventana o te pares en la ventana y puedas ver a tu vecino o puedas ver a tus vecinos. Esta circunstancia inicialmente se considera legal siempre y cuando se sujete a ciertas condiciones. Primera condición, que la pared en la que se van a emplazar
las ventanas o las vistas no sea una pared medianera. Enseguida explico cuál es la circunstancia en la que sí lo fuere. Y además, desde la pared en la que se encuentran las ventanas hasta el límite de la propiedad, que está marcada precisamente por ese muro, debiera haber un mínimo de 2 metros. Si se tiene menos de 2 metros entre la pared correspondiente que divide o el muro que divide las dos propiedades con relación a la pared en la que se encuentran las vistas, estas resultarían ilegales. En este caso son perfectamente legales. Entonces, la circunstancia, sin embargo, no inhibe una salvedad de que desde la propiedad A, sea planta de primer piso, segundo piso, tercer piso o terraza, sí se puede ver a través de la ventana hacia la propiedad B. La distancia de 2 metros es con el objeto de que dicha vista no afecte de manera inmediata el ejercicio de ciertas prerrogativas, ciertos derechos que aparejan al propietario o los propietarios de la propiedad B. Sin embargo, quienes viven en edificio o quienes tienen la posibilidad de contar con una casa de más de 2 plantas o de 2 plantas y eventualmente tienen ventanas hacia la parte posterior, saben que eventualmente van a ver por lo menos el techo de la casa de sus vecinos. Siempre y cuando existiera esa distancia de más de 2 metros, dicha vista resulta ser legal. Además, estas, las que estamos viendo en este ejemplo, donde tenemos colindancias que pueden ser laterales, que pueden ser colindancias en la parte trasera, ya les voy a explicar aquella circunstancia, se denominan vistas directas. Lo vamos a poner acá, que estamos trabajando el tema de vistas directas y las medidas correspondientes. La medida principal es precisamente la distancia de la pared donde se encuentra emplazada la vista o la ventana hacia el límite de la propiedad. Indistintamente de que luego esa distancia sea idéntica o mayor en el caso de la propiedad B o inclusive menor, que también eso puede llegar a ocurrir. Que la propiedad B, por ejemplo, sea perfectamente colindante con la propiedad A, que el muro construido además sea de A, el muro perimetral, B ha construido a continuación del muro sin necesidad de apegarse en este y en este caso rige una circunstancia. Si bien B no ha construido apegándose al muro o utilizando el muro de A, B tiene prohibido el emplazar ventanas en la porción que voy a resaltar en este caso. No es factible, por ejemplo, que B pueda emplazar vistas o ventanas en esta sección. Esta parte del muro de B no puede presentar ventanas porque estaría a menos de 2 metros del límite de la propiedad, porque básicamente estaría en el límite proximal o en el límite máximo del inmueble. Cosa muy distinta si B estaba alejado del muro perimetral o del muro divisorio entre A y B, entonces ahí sí podría presentar ventanas en toda su pared. El tema de las distancias siempre ha sido un aspecto recurrente, un tema de conflicto en la mayor parte de las edificaciones. Pero esto responde sobre todo a lineamientos de orden municipal, de regulación de construcciones y ya no solo de orden civil o vinculado solo a aplicación del Código Civil, como les voy a explicar en un instante. Vamos a abrir una nueva pizarra y en este caso vamos a trabajar lo que fuere un manzano dentro de la ciudad, entendiendo que vamos a tener, si hay suerte, o si se tiene suerte, mejor dicho, podríamos llegar a tener un manzano que se divida de forma proporcional en los siguientes terrenos. Vamos a partirlo en 6 terrenos o 6 lotes. Circunstancia que no suele ser así. Esto es excepcional que se divida de esta forma porque tiene mucho que ver con las superficies en las cuales se ha convenido la distribución de una propiedad, ¿no? Inclusive esta nuestra línea está un tanto
chueca, nos vamos a acomodar mejor. Ahora sí. Supongamos que este fuera un manzano. No, ya mencionábamos inclusive que aquí aplica una primera regla de parte municipal en el sentido de que no es posible construir de extremo a extremo a menos que estemos refiriéndonos a un lote especial que por superficies, por tamaño, no se nos admita la construcción. Cuando hablamos del régimen municipal de las construcciones, mínimamente se exige el cumplimiento de las siguientes circunstancias, sobre todo de los lotes interiores o los terrenos que se encuentran al interior de la cuadra, no los que están en esquina. En este caso, 4 de ellos estarían en esquina, que se sujetan obviamente a particularidades muy propias, que enseguida las explico. Cuando nos referimos a este lote, de acuerdo a la alcaldía, este podría estar emplazado de la siguiente forma, o sea, la construcción. Tiene que dejar un retiro delantero de una franja jardín de 5 metros o 3 metros, dependiendo la zona, y puede construir en esta porción. Si se dan cuenta, se deja todo un contorno en forma de U o en forma de N, como quieran, con el objeto de que pueda, uno, arquitectónicamente ser más adecuado para el tema de iluminación, ventilación y otros aspectos que siempre tienen que cuidarse por parte de la construcción en el momento de hacer las edificaciones dentro de una propiedad. Entonces, aquí tenemos los siguientes retiros. Estas porciones que se dejan sin construir, la alcaldía en su reglamentación las denomina retiros. En este caso sería el retiro frontal, que debe ser de 5 metros. En algunas zonas se admite que sea de 3. Después también tenemos los retiros laterales o mínimamente un retiro lateral. El que mínimamente debiera ser de 2 metros, o sea, una franja de 2 metros sobre la cual no podemos construir nada. Y en la parte trasera, dependiendo la ubicación de nuestro terreno, se tiene el retiro trasero. Dependiendo la zona donde está nuestro lote, puede ser de 4 metros o de 3 metros. Depende mucho la zona, porque hay variación en estas reglas o reglamentación conforme la zona. Una construcción puede emplazarse, por lo tanto, dentro de la superficie que nos queda, dejando los retiros correspondientes. En este caso, entonces, lo que hubiéramos construido puede estar emplazado en esta ubicación, siempre y cuando se respete los retiros correspondientes y se adecúa, por lo tanto, a reglamentación municipal. Entonces, en este caso, reitero, se trata de límites impuestos por el reglamento de construcciones y edificaciones del gobierno autónomo municipal. Cada gobierno autónomo municipal establece sus propias reglas, que inclusive determinan cómo va a ser el frontis, el tema fachadas y demás, que como hemos visto en la ciudad de Sucre, por ejemplo, todas las fachadas del casco viejo tienen que tener color blanco o por lo menos el diseño arquitectónico de la colonia, ¿no? La forma de construcción de la fachada o el acabado de la fachada, haciendo alusión a la forma de construir o la forma arquitectónica de la colonia. Si se dan cuenta, entonces, si se respeta estos 2 metros, precisamente todas las ventanas que se vayan a emplazar en la edificación, todas las vistas o ventanas, en este caso directas, van a tener la posibilidad de ser emplazadas porque no van a romper lo previsto en la normativa, ¿no? De la ventana, una vez ubicada en la pared, no va a extenderse más allá de las dimensiones exigidas. En este caso, las ventanas que se sujetan a este tipo de previsión son las que encontramos en el costado lateral de cada edificación, así como también en la parte trasera, ¿no? Donde de la misma forma podemos tener nuestras aberturas o nuestras ventanas o vistas con el objeto de favorecer ya sea el ingreso de
ventilación o el ingreso de iluminación natural dentro de nuestra edificación, ¿no? Para evitar que ésta sea demasiado ófrica u oscura. Pero estas 4 que he dibujado son vistas directas. ¿Respecto a qué? Respecto a las propiedades contiguas, ¿no? Desde esta propiedad podemos ver a la otra propiedad. Vamos a poner nombre. En este caso, la propiedad principal la vamos a denominar A. La propiedad A. Esta de acá sería la propiedad B. Se tenga o no se tenga algo construido en ella. Después tenemos acá a la propiedad C. Aquí tenemos a la propiedad D. La propiedad E. Y esta última colindante, la propiedad F. Entonces tenemos a varias propiedades rodeando precisamente la propiedad A. En este caso, la colindancia con la propiedad F está marcada por un parámetro. En esta pared, como se trata del límite exacto de la propiedad A con relación a la propiedad F, no se puede emplazar vistas. Es imposible que hagamos eso porque básicamente al abrir las ventanas estaríamos invadiendo o podríamos invadir directamente a la propiedad de F, razón por la cual cualquier edificación que se haga tiene que respetar aquella limitante y por lo tanto no puede establecerse una ventana en ese límite. Esto con relación a todas las vistas directas, ¿no? Tenemos vista directa de A sobre B, también la posibilidad de una vista directa de A sobre D a través de las 2 ventanas que tenemos. Entonces, todas estas son vistas directas. Sin embargo, la normativa también plantea la existencia de las denominadas vistas oblicuas. En este caso voy a llevar un poco más al extremo esta ventana, ya que esta en particular tendría 2 posibilidades. Una vista directa de A sobre D y otra vista denominada oblicua de A sobre E. Se denomina precisamente vista oblicua por el eje de coordenadas sobre el cual puede funcionar. Esto se los explico en un costado. Para entender la relación respecto a vistas directas, lo que hacemos es comúnmente trabajar bajo el criterio de las coordenadas cartesianas. Cuando la vista se efectúa en un plano de coordenadas Y, que es el plano vertical, estamos ante una vista directa. Y si estamos en una vista que se efectiviza en el plano de coordenadas X, estamos ante una vista oblicua. Pongan el caso en sus casas o hagan la alusión que están frente a una ventana. Si ustedes están parados frente a una ventana y miran hacia adelante, sea hacia arriba o hacia abajo, esa es una vista directa. Entonces, si a través de su ventana pueden ver la construcción de su vecino, el que está justo colindante, en este caso sería D o la propiedad B, están ante una situación de una vista directa. Va a ser oblicua si parados dentro de su ventana tienen que mover la cabeza a un cierto ángulo para ver la propiedad del otro vecino, que es la que hemos puesto precisamente con la flecha de color azul. En este caso, vemos desde la propiedad A hacia la propiedad E. No habría otra, porque aquí en el extremo de la propiedad A no tenemos otra ventana que permita ver hacia la propiedad de C, aunque sabemos que a pesar de las distancias, fuere posible, por ejemplo, a través de esta otra ventana. Ahora, ¿cuál de las dos resulta ser legal? La última que hemos dibujado sí es legal, por distancias, ¿no? Porque se encuentra a más de 60 centímetros del límite de la propiedad y el mecanismo para hacer la medición o la regla para hacer esa medición correspondiente es la siguiente.
tenemos que medir desde el límite de la construcción, que en este caso sería esta de aquí, esta pared, cuánta distancia hay hasta el inicio de la ventana. Si esa distancia es mayor a 60 centímetros, esa ventana para vista oblicua es legal. Pero si la distancia es menor, como lo que se evidencia, por ejemplo, en este caso, en la vista oblicua de A sobre E, pues resulta que esa ventana es ilegal, ya que se encuentra a menos de 60 centímetros. Hay una discusión bastante fuerte al respecto de este punto, porque sea que se encuentre a más de 60 centímetros o a menos de 60 centímetros, igual tenemos oportunidad de ver a través. O sea, es indistinto aquel aspecto. Razón por la cual hay ya una fuerte discusión con el tema de vistas directas y vistas oblicuas en nuestra normativa, porque en teoría no son del todo razonables, o sea, no entran dentro de un criterio de razonabilidad en la cual obviamente se fundamente las circunstancias relacionadas a la normativa. Pero, como les decía, esto deriva también en una serie de particularidades respecto a los materiales empleados, inclusive la respuesta por parte de los titulares, o sea, en este caso, si hay reclamo por parte de E o no hay reclamo por parte de E, porque considera que no hay afectación de sus intereses. El problema es que estas circunstancias son demasiado subjetivas, como ya anotaba la semana pasada del caso que les había comentado de la señora que vivía justo al frente de, bueno, a un costado, separadas por una casa, con relación al edificio Jacarandá, y cómo esto derivó en reclamaciones por parte de la señora respecto a las vistas directas y las vistas oblicuas existentes en ese edificio. Entonces, llega a parámetros un tanto molestos, la verdad, en el sentido de las diferentes consideraciones o valoraciones que pudiera hacerse al respecto, ¿no? Pero para que vean cómo esta situación es relativamente frecuente y eventualmente hasta molesta, voy a aprovechar que justo estoy en un segundo piso, al lado de una ventana, para mostrarles un poco las dificultades que se pueden tener al respecto. Permítame un instante que enseguida les comparto la pantalla desde el celular para poderles mostrar precisamente lo que les estoy manifestando.
Ok. Volviendo a la visualización desde la ventana, si estamos parados, en este momento estoy parado frente a la ventana, tengo una vista directa con relación a mis vecinos. Si se fijan, tengo una vista al techo de las casas de los vecinos, prácticamente en los 180 grados que connota la ventana. Entonces, en este caso, si bien es una vista oblicua, igual se tiene una visualización de prácticamente todas las edificaciones contiguas, todos los vecinos. Y esto pues permite incluso ver lo que estuviera aconteciendo dentro de las viviendas. Entonces, por eso es bastante discutible de si realmente el tema de las distancias de los 60 centímetros a los que hace alusión la norma resultan ser oportunos o no resultan ser oportunos. Por eso el tema de las distancias, perdón, ahora sí. Como les decía, por eso en el tema de las distancias es relativamente, bueno, es relativo, mejor dicho, que si una ventana se encuentra a más de 60 centímetros o a menos de 60 centímetros, tratándose sobre todo de las vistas oblicuas, se va a evitar que el propietario de una vivienda pueda ver a través de esta ventana o de esa abertura lo que acontece en las viviendas contiguas, ¿no? Y esto realmente siempre atrae o genera una serie de controversias entre los vecinos. Controversias que en gran medida pueden ser resueltas simplemente por una regla de buena vecindad, en el sentido de que procuren no evitar o no generar, mejor dicho, controversias, o bien sujeta directamente al mandato normativo, ¿no? En este caso, ninguno de mis vecinos podría reclamarme distancias porque tenemos más de 2 metros y más de 60 centímetros, tanto en las vistas directas como en las vistas oblicuas. Pero si tuviera una ventana a menos de 60 centímetros, y cualquiera de mis vecinos puede reclamar. Y el mecanismo de reclamo se hace ante el gobierno municipal, que viene a ser el directo responsable en el desarrollo del control, sobre todo del reglamento de edificaciones, ¿no? Que es el que en gran medida complementa el mandato del Código Civil con relación a lo que acontece en una propiedad frente a otras propiedades. Vamos a volver a la presentación. Precisamente el tema de las distancias se determina en lo previsto en el artículo 125, en el sentido de que siempre se van a medir las vistas directas desde la línea exterior de la pared donde se encuentran, o eventualmente desde los voladizos, si es que son balcones o ventanas que han sido emplazadas en muros o paredes resultantes de voladizos, ¿no? La ampliación de las construcciones que pueden hacerse a partir de primer piso y las siguientes plantas, ¿no? No es posible hacer voladizos en planta baja porque estos se encuentran a nivel del suelo, ¿no? A nivel del terreno. También la medición toma en cuenta, o no es su punto de partida, la separación entre los dos fundos o entre los dos terrenos, la que debe estar marcada también por los mecanismos de cierre empleados entre una propiedad y otra propiedad. Recordando que de acuerdo a los criterios de cerramiento de propiedades, se puede establecer, por ejemplo, mecanismos de cierre a través de muros, muros perimetrales, eh, alambradas, verjas y otras que van acorde también a reglamentación municipal, ¿no? Hay zonas en algunos municipios donde, por ejemplo, resulta estar prohibido el emplazamiento de paredes, sino que tienes que poner alambrada o verja para permitir el paso del viento o el paso del aire
a objeto de que se lleve a cabo, por ejemplo, la polinización en las zonas de transición o las zonas agrícolas, como acontece, por ejemplo, en el municipio de Tiquipaya, ¿no? Donde se tiene esta reglamentación específica que establece que ninguna propiedad, o por lo menos las formales, deban presentar paredes o muros perimetrales cuando son colindantes con zonas de expansión o zonas periurbanas de orden agrícola o rural agropecuario, ¿no? En el sentido de que esto impediría un normal repoblamiento de la fauna, perdón, de la flora, a través del proceso de polinización. Es por ello que se exige estas distancias y también el hecho de los materiales de construcción para mecanismos de cierre de las propiedades, ¿no? Entre las circunstancias o salvedades que pueden anotarse con relación a los diferentes mecanismos que de acuerdo a normativa se plantean, ¿no? Para beneficio de varios titulares. Ahora, respecto a las caídas de aguas fluviales o las famosas canaletas, que dicho sea de paso, la gran mayoría de las canaletas en la ciudad no cumplen con la restricción o con las previsiones del Código Civil, ya que ningún propietario debiera construir su techo de tal forma que el agua fluvial o el agua de lluvia caiga sobre el fondo del vecino, sino que más bien debe construir sus techos siempre para que el agua caiga dentro de su fondo o máximo a la vía pública. Entendiendo que la caída a la vía pública además debiera ser procurando la menor afectación de intereses de transeúntes o terceras personas que se encuentren transitando por la ubicación, ¿no? Esto para evitar, por ejemplo, que terminemos bañando a una persona con el agua de lluvia que no baja de forma correcta a través de las bajantes de agua o las canaletas, sino que directamente del techo, pues cae como una pequeña catarata hacia la vía pública. Ya luego ese aspecto se los voy a poder manifestar a través de unas fotografías que les voy a subir enseguida a UPB Virtual, así como también unos videos en los cuales les explico mucho más estos aspectos. Dejemos de lado ya los límites al derecho propietario, por lo menos momentáneamente, antes de que veamos otras facetas que también implican limitaciones, y concentrémonos en los modos en los que se adquiere la propiedad, las formas en las cuales nuestra normativa ha previsto la adquisición de la propiedad por diferentes mecanismos. Si hablamos de estos modos de adquirir la propiedad, sabemos que estos se vinculan al derecho real por antonomasia, pero no se cierran solo a este, sino que abren la posibilidad de que adquiramos, por ejemplo, otros derechos reales, ¿no? Como ser el usufructo, la propia usucapión y otros derechos que aparejan ya otras circunstancias distintas a la propiedad o por lo menos conexas a la propiedad. De acuerdo a la clasificación teórica, las formas de adquirir la propiedad se van a determinar desde el punto de vista doctrinario atendiendo a las siguientes circunstancias. Si la adquisición es originaria o derivativa, si la adquisición es onerosa, o sea, tiene un valor económico o resulta ser gratuita, la adquisición a título universal, o sea, la totalidad de los bienes que integran el patrimonio de una persona, esto por efecto de la herencia sobre todo, si es una adquisición a título particular, una porción o uno solo de los bienes del individuo, o si es una adquisición entre vivos, entre personas que están vivas a través de los diferentes convenios, acuerdos y contratos que pueden suscribir, o derivada más bien de la muerte de la persona, que ya anotábamos en la parte de personas precisamente, que la muerte tiene una serie de efectos y trascendencia jurídica, como el caso de la herencia. Después también la adquisición, cuando está derivado de una manifestación de voluntad de parte del individuo o es a consecuencia más bien de un hecho o una circunstancia involuntaria. Cuando nos referimos a la adquisición originaria y derivativa, estamos haciendo alusión a dos grandes momentos en el ámbito de los derechos reales. La adquisición originaria
suele efectivizarse por un acto o una decisión basada, sí, en un hecho natural, sin la intervención de un anterior dueño. Estamos hablando de una primera adquisición que comúnmente se debe a una dotación por parte del Estado. Entendemos de que la propiedad inmueble, o todo el territorio, mejor dicho, va a ser siempre de propiedad del Estado, de manera indistinta, y que éste, en el ejercicio de sus facultades, puede entregar dicha propiedad a terceros, a individuos que cumplan con las condiciones para dicha entrega, ¿no? Es lo que comúnmente se conoce como dotación de tierras. A esta se le podría denominar como una adquisición originaria. El resto de las adquisiciones suelen ser derivativas, que ya involucran una transmisión de dominio por un acto de voluntad del anterior dueño a favor de uno nuevo, las que a su vez pueden clasificarse en adquisiciones translativas y adquisiciones constitutivas. Las translativas involucran sobre todo la transmisión del derecho idéntico. Yo soy dueño de un terreno, le vendo ese terreno a Sarisha, entonces ella es la nueva propietaria, pero le he transmitido el derecho en su totalidad. O bien pueden ser constitutivas, que sin transmitir el derecho de manera completa o de manera general, se crea un nuevo derecho a favor de un beneficiario. Por ejemplo, si yo tengo un terreno de unos 1000 metros cuadrados y decido partirlo a dos porque las particularidades del terreno me lo permiten, frontis y otras reglas municipales, entonces de lo que era un solo derecho ejercitado sobre un solo inmueble, puedo generar dos derechos o más, dependiendo las particularidades del bien, sobre todo si este resulta ser divisible o indivisible. Y de esta forma, pues llega a consolidarse dos o más derechos a favor de los titulares con los cuales yo, o los nuevos titulares con los cuales yo hubiera llegado a algún tipo de acuerdo para transmisión y ellos a favor de su adquisición. Respecto a la adquisición onerosa y gratuita o gratuita, es evidenciar sobre todo si hay contraprestaciones recíprocas en términos económicos para ambos sujetos, ¿no? Cuando se trata de una adquisición onerosa, cuando vendes algo que es de tu propiedad, entendiendo que esa venta habilita, por ejemplo, que tú puedas cobrar un monto de dinero por el inmueble o el mueble que estuvieras vendiendo y quien lo adquiere la obligación de pagar ese monto pactado. Excepcionalmente, puede darse una adquisición onerosa cuando quien transmite o quien entrega la propiedad decide de manera voluntaria no exigir ninguna contraprestación, sino que lo hace a un título personal, ya sea bajo una lógica de donación o lo que conocemos también en el ámbito jurídico como un anticipo de legítima ligado a la futura sucesión o las donaciones que se pueden hacer, posesiones en vida, estas siendo generalmente gratuitas. Respecto a la adquisición a título universal versus la adquisición a título particular, la que ya anotaba, la primera relacionada a la transmisión hereditaria, cuando todo el patrimonio de una persona pasa a favor de uno o varios herederos, en una lógica de lo proindiviso, que todos son dueños de todos los bienes o activos que pudiera haber tenido en vida la persona fallecida. Y la sucesión a título particular o la adquisición a título particular, cuando una persona sucede a la persona fallecida solo en uno de sus bienes o un número determinado de estos, pero que no constituyen toda la masa patrimonial o todo el contenido de bienes del patrimonio de la persona fallecida. También la adquisición entre vivos o la adquisición derivada de una razón de muerte. En este caso, la adquisición entre vivos, la gran mayoría de las adquisiciones que denotamos en nuestra legislación y en nuestra práctica jurídica, que tiene directa relación con lo que acontece en términos de celebración de contratos o acuerdos entre partes, ¿no? Todos los que resultan ser beneficiados con una celebración de un contrato o acuerdo en el cual se produce una transmisión de dominio o una adquisición, ¿no? Derivada comúnmente de una compra-venta.
u otros hechos análogos. A diferencia de la adquisición que se suscita por efecto de la muerte, porque para que ésta tenga validez, o sea, para que realmente se produzca la adquisición, es imprescindible que fallezca la persona que haya manifestado su voluntad o sin manifestar su voluntad por efecto de la norma, implique la transmisión de sus bienes a favor de sus herederos. Luego vemos también la circunstancia de la adquisición voluntaria y las adquisiciones involuntarias, entendiendo que la voluntaria va a depender necesariamente de la voluntad de la persona que se va a expresar o se va a manifestar a través de algún mecanismo en particular, suelen ser los contratos, y la adquisición involuntaria cuando ha sido resultante de un hecho ajeno a la voluntad del adquirente y ligado más que nada a una voluntad unilateral, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona antes de fallecer decide en su testamento entregar un bien o entregar todos sus bienes a X persona, sea esta su familiar o pariente o incluso que no lo sea, ¿no? Entonces ahí entran en juego diferentes factores, pero la manifestación de una voluntad unilateral. Respecto al adquirente, solo tendrá una posibilidad o dos posibilidades: adquirir o rechazar la adquisición, ¿no?, de los bienes muebles o inmuebles que se le hubiere entregado. Todo esto se encuentra reflejado normativamente en nuestro artículo 110, que determina cuáles son los modos de adquirir la propiedad y enuncia las siguientes facetas. La propiedad puede adquirirse por efecto de la ocupación, por la accesión, que además se divide en una accesión natural o artificial, enseguida veremos por qué, por usucapión, que es el transcurso del tiempo para poder adquirir la propiedad, una figura bastante llamativa y controvertida en nuestra legislación, como en varias legislaciones del mundo, ya que implica sobre todo premiar o proteger a un poseedor en desmedro de un propietario o varios propietarios. También la adquisición derivada pues, del efecto de los contratos o los acuerdos de voluntad suscritos entre dos o más personas. De la misma forma, la adquisición por el efecto de la posesión de buena fe, cuando se trata de bienes muebles no sujetos a registro, y cualquier otra forma que fuere determinada por otros parámetros normativos u otras disposiciones jurídico-legales. Dentro de esta enumeración, todavía surge algo de crítica con relación a la forma expresa de adquisición de la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Pero esto se debe en gran medida a que dichas facetas de la propiedad, que hacen más alusión a un tipo de propiedad ideal, lo que habíamos comentado ya en el tema de los bienes incorpóreos, las ideas, que se determinan más por el ejercicio de normas especializadas, en este caso la ley de derechos de autor, ¿no? La ley 1322, que es la que determina en nuestra legislación cuáles son los parámetros para el registro de las invenciones, para el registro de nuestra propiedad intelectual o propiedad industrial, ¿no? La circunstancia de patentes, modelos de utilidad y otros. Es por ello que al señalarse en la parte final del artículo 110 que se incluyen a otras formas de adquirir la propiedad establecidas por el mandato de la norma, se deja abierta esa posibilidad a través de leyes especiales que tengan precisamente tal efecto. Todo lo referido en términos generales y luego también de orden particular con relación a la propiedad y el ejercicio de derechos ligados a la propiedad en nuestra legislación se encuentran previstos desde el artículo 105 al 215 de nuestro Código Civil, entendiendo que en tal previsión normativa se determinan o se establecen todos los criterios, o por lo menos gran parte de los criterios que rigen al ejercicio de los derechos reales. Uno de esos criterios es precisamente el de la usucapión, una figura relativamente común en nuestro país, bastante recurrente, diría yo, más bien, en el sentido de que
basado en el ejercicio de un derecho posesorio o de una posesión efectiva por parte de poseedores de buena fe, como también eventualmente poseedores de mala fe, y que buscan por intermedio de dicha posesión el convertir tal circunstancia en propiedad. Sabemos que el usucapión deriva en gran medida como institución jurídica de lo previsto por el derecho romano, en el entendido de que no es simplemente el apoderarse de manera fáctica de un bien inmueble o de un bien mueble, sino también el sujetarse a una serie de previsiones normativas para la validez de dicha posesión. El origen del término se ubica en los términos latinos usus capere uso, que involucra sobre todo posesión o tomar o adquirir por efecto de la posesión, ¿no? Que sería el origen etimológico de la palabra, ¿no? Que se va a plasmar sobre todo en la legislación romana y de la cual ha evolucionado en alguna medida, aunque sigue generando una serie de críticas en su aplicación. La usucapión entonces termina siendo un modo de adquirir el dominio o un modo de adquirir la propiedad derivado en gran medida del ejercicio posesorio, además de estar sujeto a otras condiciones que por reglas de vecindad o reglas de aspectos que vinculan al comportamiento de las personas, sobre todo con relación a los inmuebles, se tengan que cumplir para la validez de tal figura. Aubry y Rao, dos exponentes de la revisión académica sobre los derechos reales, plantean que en la usucapión ubicamos no solo un medio de adquirir la propiedad, sino que más bien es un medio de consolidar esta por ejercicio posesorio. Claro, Aubry y Rao hacen esa apreciación prescindiendo de la particularidad de las denominadas posesiones de mala fe o la posesión de mala fe, que en todo caso, para muchas legislaciones, no debiera producir o no debiera llegar a generar efectos jurídicos que se consideren válidos. Quienes defienden la usucapión entienden que ésta tiene su fundamento o su argumento legal en la necesidad de proteger o bien de estimular la producción y el trabajo, bajo una extensión, si quieren, del concepto de función social, ya que básicamente lo que permite es brindar una suerte de protección a quien ha logrado darle utilidad a un inmueble o a un mueble para que favorezca además a la colectividad, ¿no? Ya que un bien abandonado o un bien vacante que no reviste un mecanismo de protección por parte de quien fuere su titular, puede derivar precisamente en afectación de los intereses de su colectividad, sobre todo de sus vecinos. Si no, veamos cualquier circunstancia de lotes abandonados o lotes vacantes que hasta terminan siendo basurales. Esto, sin embargo, genera una serie de críticas y controversia que enseguida vamos a anotar, porque en todo caso, la conformación de basurales o que se emplee para fines ilícitos, en los cuales, por ejemplo, ladrones o delincuentes hagan uso del terreno para la comisión de hechos ilícitos o hechos ilegales, no resulta ser una responsabilidad o culpa directa del propietario del inmueble, pero indirectamente también lo es, ¿no? Ya que es raro, por ejemplo, pensar de que el propietario de un terreno baldío o un terreno que no está amurallado lleve su propia basura de su otro bien inmueble y la deposite en este que también es de su propiedad, pero hacerlo pues afecta a los intereses de los vecinos, sino que más bien son los mismos vecinos que realizan estos actos, ¿no? Y resulta una inconsistencia o incongruencia porque de la misma manera son los mismos vecinos los que reclaman por el bien abandonado o el bien vacante o el bien que el propietario se comporta de manera negligente ya que no lo ha cercado, no le ha puesto alambrada o no está pendiente de qué es lo que acontezca en el lugar. Por lo tanto, si bien pareciere que el usucapión protege a un poseedor de buena o inclusive de mala fe,
y que en el caso del poseedor de buena fe resulta ser una medida justa por el ejercicio de su posesión desinteresada y además la presencia de un propietario que ha sido negligente, que demuestra ligero interés o un gran desinterés respecto a su propiedad y a los mecanismos de protección que debiera tener sobre esta, pues esto derivado del abandono, sobre todo de sus bienes inmuebles, y que da lugar a que el poseedor sea beneficiado. En este caso, obviamente, hay diferencias de si estamos ante una posesión de buena fe o una posesión de mala fe, ya que es la segunda, sobre todo, la que genera más crítica o controversia al respecto. Porque se genera una discusión de si en la usucapión lo que predomina es la figura de un poseedor de buena fe frente a un propietario realmente desinteresado o negligente, o si estamos más bien ante un poseedor de mala fe frente a un propietario ausente o impedido, que también puede llegar a acontecer, ¿no? Por ejemplo, en este momento, por efecto de la pandemia, ¿cuántas personas no podrán estar en ejercicio de propiedad y de posesión sobre sus inmuebles, ¿no? Porque por X o Z motivo se encuentran fuera de su ciudad de origen, fuera de su departamento o incluso fuera del país y que esto les impide, por ejemplo, ejercitar sus derechos, así como también sus prerrogativas para control y cuidado de sus bienes. Entonces, esto nos lleva a una discusión de si tal circunstancia, cuando es extendida en el tiempo, un mínimo de 5 años para la usucapión ordinaria, si realmente puede manejarse como un propietario totalmente desinteresado o negligente, o si su ausencia ha sido derivada de un impedimento sobre el cual no tenía control o sobre el cual su nivel de control era relativamente bajo. Entonces, hay varios pormenores que nos llevan a reconocer que la usucapión, si bien puede ser muy válida para ciertos casos, puede ser bastante objetable en otros, dependiendo del comportamiento precisamente del poseedor. Para nuestra legislación se reconocen tres facetas de la usucapión o tres formas de usucapión. Tenemos a la usucapión ordinaria o quinquenal, la usucapión extraordinaria o decenal y la usucapión trienal de los bienes muebles sujetos a registro, que puede tener una duración de tan solo 3 años, si es que se tienen todos los requisitos y condiciones, y en caso de no tenerlas, puede extenderse a los 10 años, similares a la usucapión extraordinaria. La usucapión ordinaria o quinquenal es aquella que exige como requisito fundamental para su conformación la existencia de un título idóneo, la buena fe por parte de quien adquiere o ejercita la posesión por el lapso de 5 años y que además haya existido una transmisión del bien, sobre todo del bien inmueble, porque esta es la que aplica para bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles sujetos a registro, tiene las reglas de la usucapión trienal. La usucapión extraordinaria parte también de la premisa del ejercicio posesorio o del ejercicio de la posesión, pero el lapso de tiempo es mayor. Tiene que haberse efectivizado una posesión por un lapso no menor a 10 años, en los cuales se deba evidenciar o se deba demostrar todo el tiempo de ejercicio posesorio por parte de quien intenta adquirir la propiedad por la vía de la usucapión. Y en la usucapión ordinaria sobre bienes muebles sujetos a registro, la que se produce por el cumplimiento de una serie de requisitos similares a la usucapión ordinaria, que veremos enseguida, y que deba poseerse el objeto mueble sujeto a registro por un mínimo de 3 años. Y siempre se aplicará a la categoría de bienes muebles, sobre todo vehículos automotores, más que nada, ¿no? Hay ciertas consideraciones al respecto de los otros muebles sujetos a registro. Podría extenderse a las denominadas naves o aeronaves de orden aeronáutico, así como también las embarcaciones.
Sin embargo, estas se sujetan a sus propias reglas, razón por la cual cuando hablamos de esta forma de usucapión, comúnmente hacemos alusión a la adquisición de vehículos automotores por efecto del transcurso del tiempo. Precisamente esto deriva en la necesidad de identificar qué tipo de bienes, sean estos muebles o inmuebles, pueden ser susceptibles de usucapión. De manera directa se vincula a lo que es la usucapión quinquenal y decenal todos los denominados bienes inmuebles. Y también se extiende a los derechos reales inmobiliarios, o sea, los derechos que podemos ejercitar sobre inmuebles, como por ejemplo una hipoteca, como también una servidumbre, un derecho de usufructo y otros. Ahora, en el caso de la hipoteca, esta difícilmente va a ser obtenida por efecto de usucapión, pero una servidumbre sí, como parte accesoria de la adquisición de la propiedad. O sea, adquieres la propiedad sobre un inmueble y si ese inmueble estaba favorecido por una servidumbre, también adquieres la titularidad sobre esa servidumbre para permitir el paso de agua, para permitir el paso de personas o de vehículos, o para el paso de líneas telefónicas, eléctricas y otras, ¿no? Dependiendo cada circunstancia. ¿Cuáles son las condiciones generales para que pueda aplicar la usucapión? Sobre todo la usucapión ordinaria y la usucapión extraordinaria, antes de que hablemos de la trienal. En el caso de la usucapión, uno de los requisitos ineludibles es precisamente el ejercicio posesor, que nos encontremos en posesión. En todo caso, se denota la necesidad de contar con una posesión legítima y una posesión no viciosa, en el sentido de que la posesión legítima está vinculada a esa posibilidad de que el propietario a su vez posea o quien llegue o podría llegar a ser el propietario ejercite una posesión. Y en el caso del cumplimiento del plazo, los periodos de tiempo exigidos para una u otra forma de usucapión. 5 años para la ordinaria, 10 años para la extraordinaria. Vamos a ver una serie de reglas comunes que aplican a la prescripción adquisitiva como parte de las reglas determinadas en el Código Civil y que son aplicables por extensión a la usucapión quinquenal y la usucapión decenal en términos de la usucapión de bienes inmuebles. Dentro de esas reglas comunes reconocemos, por ejemplo, al cómputo de plazo para la determinación de los 5 años, 5 años o 10 años que deben transcurrir, así como también las posibilidades durante ese lapso de tiempo, ¿no? Que tienen que ver con las incorporaciones, interrupciones, la suspensión del plazo y después del plazo cumplido, los efectos de una usucapión y las reglas de nulidad de renuncia anticipada, así como también la obligación expresa de invocar la usucapión. Respecto a las reglas comunes con relación al cómputo de plazo, estas se encuentran previstas de los artículos 1486 al 1494, de las cuales extraemos sobre todo lo más representativo o relevante, que en este caso tiene que ver con el mecanismo de contabilización de los plazos exigidos para el ejercicio del usucapión. Esto denota la siguiente circunstancia. Cuando nosotros vamos a interponer una usucapión, es importante verificar primero el transcurso del tiempo, que será de 5 años, será de 10 años o de 3 años excepcionalmente para la usucapión trienal, los que se contabilicen a partir de un hito o un momento dado, que es el inicio del ejercicio de la posesión, lo que denota que debemos de alguna manera demostrar de forma clara y fehaciente
¿Cuándo ha ocurrido esa circunstancia? Cuando ha sido el momento en el cual comenzamos a ejercitar la posesión, sea esto una posesión de buena fe o de mala fe, que eso también tendrá sus connotaciones al respecto. Y desde ese momento, el que podamos acreditar que durante todo el lapso de tiempo se han cumplido con las condiciones de una posesión legítima y no viciosa, como por ejemplo que no haya sido clandestina, que no se haya desarrollado con violencia o que no haya sido discontinua, ¿no? Respecto a las posesiones viciosas o las causas que derivan luego en una posesión viciosa. Durante este lapso de tiempo, por lo tanto, se tiene que medir el comportamiento efectivo de parte del poseedor, con el objeto de que se vaya a beneficiar con el efecto principal de la usucapión, la posibilidad de adquirir la propiedad. Supongamos el caso que el día de hoy hemos comenzado el ejercicio posesorio, hemos comenzado a poseer el inmueble, siendo hoy 29 de julio. Entonces, en este caso, nuestro punto de partida será la fecha correspondiente, si es que logramos demostrarlo a través de los documentos o los medios fehacientes para ello, y tendremos que esperar pues, los 5 años si va a aplicarse una usucapión o una usucapión ordinaria, o los 10 años si va a efectivizarse una usucapión extraordinaria. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que primero, respecto al plazo, por disposición del artículo 1486, con relación a los plazos en años, estos se computan de fecha a fecha. Por lo tanto, si yo quiero interponer una demanda de usucapión para la adquisición de una propiedad en la cual yo me encontraba en ejercicio posesorio, podré hacerlo a partir de el 29 de julio del 2025. ¿Por qué digo a partir de? Por la sencilla razón de que bajo las reglas de plazos previstas en nuestra legislación, estos se computan de fecha a fecha. Los 5 años se habrán cumplido recién cuando culmine el 29 de julio, de junio, en realidad voy a corregirlo, el 29 de junio del 2025. Entonces, ¿eso qué denota? Que a partir de esa fecha, sobre todo al día siguiente, esto implicaría el 30 de junio, siempre y cuando no sea feriado o no sea, perdón, un día inhábil, sábado o domingo, feriado no sería, y que yo pueda interponer la demanda. Entonces, recién a partir de ese momento, adquiero el derecho de poder interponer una demanda o una solicitud de usucapión por la vía judicial, abriéndose, por lo tanto, otra faceta dentro del ejercicio de mis derechos, que previamente tengo que haber acreditado que ha transcurrido este lapso de tiempo acorde a la normativa correspondiente, ¿no? Que va a variar según la usucapión ordinaria, según la usucapión extraordinaria o la usucapión trienal, ¿no? Entre las diferentes facetas que reconoce nuestra legislación al respecto. Durante ese lapso de tiempo, además, el Código Civil prevé que puedan darse incorporaciones de posesiones bajo el denominativo de la sucesión y conjunción de la posesión. Supongamos un ejemplo antes de ver el resultado de lo previsto en el artículo 92. Yo estoy en ejercicio posesorio. Llevo 3 años como poseedor de un inmueble, un terreno. Durante esos 3 años lo he poseído junto con mi esposa y mis hijos. Hemos hecho algunas pequeñas edificaciones de medias aguas, las que resultan ser ilegales, por cierto, pero entre comillas, basado en mi criterio de que fuere un poseedor de buena fe, considero que fueren legales o que no fueren del todo ilícitos. Ya luego vamos a discutir un poco al respecto. Si en el ejercicio de esos 3 años en los que yo me encontraba como poseedor junto con mi familia,
acontece mi deceso, o sea, fallezco, mis herederos, mi esposa, mis hijos, podrán incorporar su posesión, sumando los 3 años que yo fui poseedor a los que deberán complementar 2 años o 7 años, dependiendo cuál de las usucapiones es la que va a aplicarse, pero teniendo como requisito fundamental que se declaren herederos, ¿no? De acuerdo a lo que prevé el artículo 92, ya que mis sucesores a título universal, o sea, todos mis herederos, tendrán esa posibilidad, tendrán esa facultad para poder incorporar su tiempo de posesión al que tuvo su causante o al que tuve yo como persona que luego hubiere fallecido, ¿no? Entonces, en este caso, se aplica la regla de incorporación de posesiones, ya que de no aplicarse esto, los herederos tendrían que volver a iniciar todo el plazo que se hubiere pactado o que se hubiera determinado, mejor dicho, para el ejercicio de la usucapión que corresponda, ¿no? Sea una usucapión ordinaria o una usucapión extraordinaria. Así como puede haber una incorporación, también puede producirse una interrupción del usucapión, cuando por algún tipo de acontecimiento o circunstancia el poseedor deja de ejercitar la posesión como tal y ésta se ve afectada por un proceso de interrupción. A diferencia de la incorporación, en este caso supone dejar sin efecto todo el plazo que hubiera transcurrido. Supongamos un ejemplo extremo, ¿no? Que estábamos con la intención de aplicar una usucapión extraordinaria. Llevábamos 9 meses, 9 años y 11 meses en ejercicio posesorio, faltando un mes apenas para el cumplimiento del plazo y que podamos reclamar el ejercicio del usucapión, y se produce un hecho que impida el ejercicio posesorio. Por ejemplo, entro a la cárcel, ¿no? Se me detiene y me meten a la cárcel por alguna comisión de un hecho ilícito, y como sanción, aparte de la privación de libertad, ya no continúo en ejercicio posesorio, mi familia no puede incorporar su posesión porque no he fallecido, sino que me encuentro impedido, y razón por la cual no podría llegar a ejercitar tal derecho, ¿no? El derecho de interponer un usucapión. Y de producirse la reanudación del acto posesorio, lamentablemente esta tiene que iniciarse de nuevo por la interrupción derivada de un hecho ilícito o de una circunstancia prevista en la ley. Entonces tendré que cumplir nuevamente con los 10 años exigidos para el ejercicio del usucapión. Esta interrupción significa que la usucapión se ve afectada en uno de los requisitos para su validez, y resulta sobre todo de la circunstancia de haber sido privado el poseedor del acto de hecho sobre la cosa o sobre el bien por más de un año, de acuerdo a lo previsto en el artículo 137, inciso primero de nuestro Código Civil. También puede darse por una interrupción civil, cuando se haya producido una acción judicial como la que comentaba, ¿no? El hecho de que haya sido detenido por la comisión de algún hecho ilícito y como consecuencia accesoria de tal circunstancia, que pierda también el derecho a acceder a la propiedad por la vía de la usucapión, o por lo menos a que se interrumpa el plazo de cómputo o el plazo que debemos acreditar para el ejercicio posesorio. Hay una tercera posibilidad denominada de suspensión del usucapión, que se da por un lapso de tiempo determinado cuando la persona o las personas que estaban en ejercicio posesorio dejan de ejercitar esa posesión temporalmente, pero derivado sobre todo de alguna circunstancia que por ley les habilite a suspender el periodo de cálculo del plazo y que no signifique una pérdida del tiempo de ejercicio posesorio. Esta puede darse tanto antes del inicio de la posesión como tal, como durante el transcurso del ejercicio posesorio. Esto solo puede producirse además por causas expresamente señaladas o determinadas por ley y que no tengan un efecto tan gravoso como el caso de la interrupción.
En este caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1502 del Código Civil, se consideran causas o causales de suspensión del usucapión cuando el que se encontraba en ejercicio posesorio, varón o mujer, sea, por ejemplo, nominado por el Estado para una función diplomática o para alguna forma de representación en legaciones diplomáticas, embajadas, consulados, representación como agregado militar, agregado cultural, etcétera, y que deba ausentarse del país para el ejercicio de tales funciones. Y mientras se encuentre en ejercicio de funciones a favor o a nombre del Estado, pueda suspender el plazo de vigencia de su proceso de usucapión, ¿no? Del tiempo que debe mantenerse en posesión para adquirir la propiedad. Una vez que cese el ejercicio de sus funciones en representación del Estado, pues entonces retornará al ejercicio posesorio y podrá beneficiarse de los efectos jurídicos que ello conlleva. El hecho de que ya pueda, en todo caso, acceder a la propiedad por la vía del usucapión una vez se cumpla el tiempo determinado para usucapión ordinaria o extraordinaria o trienal. Una vez vencido entonces el plazo, se produce el efecto de una usucapión cumplida. Sin embargo, hay que hacer una apreciación. La usucapión no solo requiere el transcurso del tiempo, la usucapión requiere que tú la demandes o solicites judicialmente ante la autoridad competente, el juez del domicilio donde se encuentra el inmueble o el mueble que pretendes adquirir por usucapión. Y una vez que se te conceda la usucapión, adquieres la propiedad. Ese es el efecto primordial. Sin embargo, también hay efectos secundarios que generan más de una crítica al respecto. Cuando se trata, por ejemplo, de la adquisición de la propiedad de los frutos percibidos desde el inicio de la posesión. Esto, lamentablemente, no hace diferencias de una usucapión ordinaria respecto a una usucapión extraordinaria. Entonces, un poseedor de mala fe, que es cierto, ha tenido que esperar 10 años para beneficiarse de la propiedad por efecto del usucapión, también básicamente con la decisión judicial, lo que ocurre o lo que llegaría a ocurrir es de que éste termina siendo premiado por el reconocimiento del derecho a los frutos percibidos, una suerte de reconocimiento retroactivo de su conducta, inclusive en algunos casos hasta ilegal, ¿no? Por haber mediado una posesión viciosa y violenta. También sobre los derechos adquiridos por terceros mediante actos de disposición que hubiera realizado el poseedor. Y aquí sí hay una discusión bastante grande respecto al alcance de este parámetro normativo previsto en nuestra codificación civil, porque el código hace alusión a la existencia de actos de disposición. Y estos actos solo los puede ejercitar el propietario. No tiene facultad el poseedor de llevarlos a cabo. Y si los hubiera llevado a cabo, son actos nulos o mínimamente anulables, dependiendo del tiempo en el cual se hayan producido. En todo caso, salvo la circunstancia de que estemos ante un poseedor de buena fe que plantee una usucapión ordinaria, una usucapión derivada del transcurso de 5 años para su validez y que ésta se plantearía sobre todo para regularizar una adquisición que no pudo completarse, que no pudo finiquitarse en cuanto a todas las exigencias jurídico-legales para su validez y que esto haya motivado o haya obligado básicamente a que el poseedor recurra a la usucapión ordinaria, donde eventualmente sí podríamos hablar de actos de disposición de buena fe por parte de un poseedor que todavía no entra en la categoría de propietario. Sin embargo, cuando nos referimos a la usucapión extraordinaria y que en esta además se hubieran llevado a cabo actos de disposición, estos resultarían ser o debieran ser nulos de pleno derecho, al entender que el único
que puede tener actos de disposición sobre un inmueble o sobre un mueble es el legítimo propietario y nadie más. Circunstancia que no deja de ser llamativa en el ejercicio de nuestra normativa. También va a tener efectos colaterales respecto a los derechos que se hubieran constituido por parte del anterior propietario durante el término del usucapión, lo que de todas formas resulta ser también algo objetable, porque se supone que para que el usucapión pueda producirse, tendríamos que hacer alusión a bienes vacantes o bienes en los que se desconoce quién era el anterior propietario, a menos que se produzca una usucapión ordinaria, ¿cierto? Donde haya habido transmisión de dominio, pero quien adquirió, quien compró, por ejemplo, no terminó de inscribir su propiedad. Salvo esa circunstancia, todos los derechos que hubiera establecido el propietario anterior serían válidos. Pero en las otras, no, como que no tiene una relación apropiada, que además significaría inclusive el afectar la posibilidad del cumplimiento de una usucapión, sobre todo la usucapión extraordinaria. Por lo tanto, cuando nos referimos a estos efectos de la usucapión cumplida, la doctrina nos ayuda a esclarecer que una vez operada la usucapión, se generan una serie de efectos retroactivos hasta el primer momento en el que la persona empezó a ejercitar la posesión, teniendo como única limitante que si dicha posesión inició de forma viciosa, violenta, clandestina o discontinua, haya cesado tal vicio, por lo menos en el primer año de ejercicio posesorio, siempre y cuando además haya sido declarado o reconocido esto por el legítimo propietario que buscaba impedir que se aplique una regla de usucapión, circunstancia que parece sencilla, pero llegado el momento suele ser bastante compleja y molesta inclusive para el legítimo propietario. De la misma forma, el artículo 1496 del Código Civil establece de forma clara que aplica una nulidad de renuncia anticipada al usucapión. Si yo soy un poseedor que tengo por intención llegar a aplicar la usucapión para ser considerado o ser tomado como legítimo propietario, no puedo renunciar a esta condición sino hasta el momento en el cual mi derecho puede ser válido. Por eso es que la renuncia anticipada a la usucapión resulta ser inválida o resulta ser una circunstancia absurda. Esto denota sobre todo una consideración. Muchas veces cuando se da un alquiler o cuando se da en alquiler un inmueble, se suele incluir una cláusula en la cual el inquilino renuncia a toda intención de aplicar usucapión. Primero que nada, resulta absurdo, por la sencilla razón de que si hablamos de un inquilino, este es un detentador. Y bien sabemos que dentro de los efectos del detentador, o sea, del ejercicio de la detentación, se tiene que éste reconoce siempre que el bien inmueble o mueble que estuviera detentando es de propiedad de un tercero, razón por la cual no puede aplicarse la usucapión en el caso del detentador. Y segundo, por la regla de la nulidad de renuncia anticipada. Yo no puedo renunciar, aún siendo detentador o poseedor, a un derecho que todavía no tengo, que está sujeto a una condición entre varias, que es la del transcurso del tiempo. Recién, cuando se dé el transcurso del tiempo propicio, podré renunciar después del cumplimiento de este y eventualmente de alguna manifestación respecto al interés de adquirir la propiedad por vía de usucapión. Antes, imposible. Y esto sobre todo también porque existe la obligación de invocar expresamente el usucapión. Esta no opera solo por el transcurso del tiempo,
sino que yo tengo que reclamarla judicialmente para que pueda ser válida, para que pueda ser entendida, aceptada o bien rechazada por parte de la autoridad judicial competente. Esto en aplicación del artículo 1498 del Código Civil. Cerremos con las reglas especiales aplicables a cada tipo de usucapión. En este caso, comencemos con la usucapión ordinaria. La usucapión ordinaria se aplica siempre y cuando haya habido una transmisión a non dominio o de dominio, en el entendido de que se ha producido una compraventa, pero lamentablemente esta ha sido afectada por algún tipo de circunstancia accesoria y no se ha cumplido con todos los requisitos de validez de la misma, sobre todo lo correspondiente al registro de derechos reales. Aplica sobre todo a derechos reales de carácter inmobiliario o aquellos que recaen sobre bienes inmuebles. Para que además la usucapión ordinaria pueda ser válida, se requiere que ésta se refrende mediante documento idóneo. La norma hace alusión a título idóneo, pero ese término también resulta inadecuado, porque el título idóneo adquiere tal condición, siendo antes un documento idóneo, cuando ha cumplido con todos los requisitos de validez para el mismo. Y si ya lo ha hecho, o sea, si ya ha cumplido con todos esos requisitos de validez, resulta absurdo que se plantee una usucapión, sino que directamente tendría que efectivizarse el derecho o el ejercicio de derechos a favor de quien tuviere legítimo interés. También el hecho de que se vaya a sujetar a la buena fe, lo que eventualmente deriva en la presunción de aquella circunstancia y en la salvedad de que deba demostrarse lo contrario por parte de quien tuviere interés en hacerlo. En este caso, el legítimo propietario, al enterarse, por ejemplo, de las intenciones de un poseedor de mala fe, sobre todo, de que intenta apropiarse de su propiedad. Por eso la discusión entre buena fe y mala fe. Además de la regla del plazo. Para la usucapión ordinaria se requieren 5 años para que ésta pueda aplicarse. Respecto a la transmisión a non dominio, implica que existe una forma de transmitir las cosas, sobre todo los inmuebles, cuando ésta no sea ejercitada, por ejemplo, por quien tenga el dominio real o el dominio legítimo del bien o de la cosa. Cuando se evidencia, por ejemplo, un acto de transferencia por aquel que no sea el verdadero propietario. Y ahí hay una discusión bastante fuerte, porque bien sabemos que la venta o transmisión efectuada por alguien que simula ser el propietario, que en realidad no lo es, no debiera generar efectos jurídicos, porque no tiene la facultad correspondiente para la disposición, venta o enajenación. Lo que ya de entrada pone en entredicho la figura jurídica de la usucapión ordinaria y ni qué decir luego la usucapión extraordinaria. El hecho de que la usucapión ordinaria además se aplique sobre derechos inmobiliarios extiende a que en el ejercicio de esta usucapión no solo puedes adquirir la propiedad, sino que eventualmente puedes adquirir otros derechos reales vinculados a la propiedad o accesorios a la propiedad, como por ejemplo usufructos, derechos de uso, derechos de habitación, derechos de superficie, derechos de construcción, excepcionalmente derechos sobre servidumbres o titularidad respecto a las servidumbres, en estas de paso, de aguas o de líneas telefónicas. Lo que denota que acorde al tipo de bienes, en este caso los bienes inmuebles, se aplicarán una serie de derechos que pueden ser adquiridos por efecto de la usucapión, cosa que no necesariamente aplica para los bienes muebles, ya que de acuerdo al artículo 100 y siguientes del Código Civil, con relación a los muebles, basta la simple posesión para tomarse como legítimo propietario o titular de dichos muebles, ¿no? A la persona de quien se trate. Al margen de la usucapión ordinaria, además, se puede adquirir el derecho de propiedad
lo que denota también el ejercicio de los otros derechos reales accesorios, como mencionaba, ¿no? El usufructo, el uso, la habitación y otros. Acá, en el punto del título idóneo. Para algunos autores, como por ejemplo el doctor José María Pino Telles, en su libro de Derechos Reales, lo mismo que el doctor Ruth Ledesma, dos autores nacionales que le han dedicado su tiempo y esfuerzo a la comprensión de los derechos reales, se manifiesta que el objeto mismo de transmitir un acto translativo del derecho o negocio jurídico se puede expresar a través de diferentes documentos, convirtiéndolos en títulos idóneos, razón por la cual ese título no viene a ser más que el acto jurídico que tiene por propósito o finalidad la transmisión de un derecho de propiedad o cualquier otro derecho real vinculado a la propiedad, accesorio a la propiedad. Sin embargo, el empleo del término, no solo por los autores citados, sino también por la propia normativa, nos genera algunas discusiones en un plano académico, así como también de comprensión semántica. ¿Por qué? Primero, no podemos alegar que se trate de un título idóneo cuando de primer requisito planteamos para la usucapión ordinaria que se haya podido efectuar una transmisión a non-dominio. En otras palabras, que se haya producido una venta por aquel que no tenía realmente el dominio sobre la propiedad, que no era el legítimo propietario. Porque eso puede aparejar dos tipos de vicios. Uno, la nulidad absoluta o bien la anulabilidad. La nulidad absoluta, cuando precisamente se ha producido una enajenación o una venta o una transferencia por aquel que no sea el legítimo propietario, que jurídicamente no tenía, por lo tanto, la facultad para transmitir tal derecho. Y la anulabilidad, cuando lo que ha mediado más bien es una inconcurrencia o la falta de cumplimiento de requisitos de validez para que la transmisión sea correcta, ¿no? Por ejemplo, que haya vendido un menor de edad. Si ha vendido un menor de edad, estaríamos ante un hecho anulable, ya que se puede confirmar por efecto de sus tutores, padres o representantes. Y otra circunstancia en la cual derivaría la nulidad es de que yo haya vendido, por ejemplo, la propiedad de un menor de edad sin ser su tutor, sin ser su padre, sin ser su representante, lo que de inmediato invalida tal acto, convirtiéndolo en un acto nulo. Por eso resulta importante hacer esa clasificación de los títulos, atendiendo si estos son realmente idóneos o si estaríamos ante un título nulo que no debiera producir ningún tipo de efecto y consecuencia jurídico-legal, así como también los anulables, que sujetos a una verificación o la corrección de los errores ubicados en estos, se podrían confirmar. Precisamente el artículo 546 del Código Civil se refiere a la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad, entendiendo que ambas circunstancias deberán ser resueltas directamente por un juez y que en la pronunciación de su sentencia o el fallo o decisión a la que arribe resuelva precisamente si un documento debe ser considerado nulo o puede ser considerado anulable y por ende que se pueda corregir. En el primer caso, no se puede corregir. Esto nos lleva a lo previsto en el artículo 549 de los casos de nulidad de contrato, entendiendo que la nulidad del contrato, sobre todo la primera situación, será nulo por faltar en este el objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez, que en este caso uno de los requisitos de validez es haber demostrado que somos los legítimos propietarios. Si yo vendo algo que no es mío y para colmo, fraguando documentos, o sea, cometiendo un acto ilícito, entonces estaría aplicándose las reglas del artículo 549, ya sea en el caso 1, en el caso 2, por los requisitos que se habrían incumplido o que se hubieran presentado de forma fraudulenta, y ni qué decir el caso 3, por la ilicitud de la causa o del motivo para celebrar el contrato. Excepcionalmente,
por un error esencial sobre el objeto del contrato. Pero esto, como les digo, ya aplicaría en una lógica muy, pero muy excepcional, en la cual, por ejemplo, buscabas que el contrato se lleve a cabo para ratificar un alquiler y que haya sido mal interpretado como una venta. A eso se denominaría un error esencial. Y en los otros casos que sean determinados por ley y que también deriven en un caso de nulidad de contrato, ¿no? Los que, reitero, tendrán que ser necesariamente valorados o calificados por el juez. De la misma forma, el artículo 553 nos plantea una situación bastante efectiva en el sentido de que un contrato, cuando es nulo o cuando pueda ser declarado como nulo, este no puede ser confirmado por ninguna vía, lo que nos genera una discusión bastante grande respecto al usucapión, ya que hay casos en los cuales efectivamente un poseedor de buena fe que cree ser el propietario por la compra efectuada respecto a un inmueble o mueble en el cual un tercero se hace pasar por el propietario y nos estafa básicamente, luego pretende confirmar aquella venta por efecto del usucapión, vulnerando lo previsto o contrariando lo previsto en el artículo 553 de nuestra codificación civil, circunstancia que, reitero, no debiere producirse. La otra salvedad es cuando nos referimos a los casos de anulabilidad del contrato. Un contrato podrá ser considerado anulable por falta de consentimiento, por incapacidad de una de las partes o porque ha sido declarada interdicta una de las partes involucradas en el proceso. La situación que yo decía hace un instante, si se produce una venta por parte de un menor de edad, ese contrato es anulable, ya que abre la posibilidad a que su tutor, padre o representante ratifique la voluntad del menor y valide esta a través de su participación. Por eso es que hablamos de un caso de anulabilidad y no de un caso de nulidad absoluta. De la misma forma, también puede ser anulable cuando se ha evidenciado violencia, dolo o error respecto al objeto del contrato o sobre las cualidades de la cosa, así como la voluntad a ser expresada por las partes y que ésta ha sido mediada por una circunstancia de violencia, ¿no? De violencia, error o dolo. Por error sustancial respecto a la identidad o las cualidades de la persona, que también da lugar a la anulabilidad, y en los otros casos que sean determinados por el mandato normativo, sea del Código Civil o de normas conexas. En cualquiera de los casos, sin embargo, siempre surge esa disputa o discusión de la posibilidad de confirmar documentos nulos, que sería imposible, en teoría imposible, y la posibilidad de sí de confirmar documentos anulables, ¿no? Que se sujeten a las provisiones del artículo 554. Precisamente el artículo 558 es el que ratifica la posibilidad de confirmar un contrato anulable en el sentido de que los efectos que produce involucran que quien demande la anulación puede también confirmar el contrato siempre y cuando se hayan modificado las condiciones que derivaban en una solicitud o demanda de anulación. El contrato anulable, además celebrado por un incapaz, puede ser confirmado, como les decía, por su tutor, padre o representante o curador según cada circunstancia. La confirmación vuelve eficaz el contrato y lo hace de forma retroactiva al momento en el que se hubiere suscrito este. De ahí es que puede entenderse como un documento idóneo y excepcionalmente, gracias a la confirmación, recién en un título idóneo, pero no antes. Y en el caso de la nulidad, no debiera nunca producirse dicha confirmación y por lo tanto la validación para el ejercicio de la usucapión. Circunstancia que voy a profundizar un poco más el día de mañana para terminar este tema. Ya nos falta muy poco para el tema de la usucapión
y nos restaría ver algunas modalidades del derecho propietario para luego hablar de los mecanismos de garantía y los mecanismos de registro del derecho propietario, ¿no? Entre las circunstancias más relevantes y recurrentes en el tema de derechos reales en nuestro país. Vale, chicos, antes de que cerremos la sesión de hoy, además, manifestarles cómo es que vamos a proceder en estos 2 días que nos quedan de clases, dentro de los cuales vamos a tener 2 tipos de trabajo. Mañana todavía tendríamos una sesión de avance. El día miércoles cerraríamos con algunas consideraciones respecto a el registro de derechos reales. Voy a extenderles el tiempo de entrega de los ensayos a objeto de que puedan gozar del tiempo suficiente para poderlos desarrollar, quienes todavía no los han iniciado o quienes todavía los están revisando o redactando o elaborando. En todo caso, también